Orden del día, 8 de noviembre de 1966, de la Primera Comisión de Gobernación, el emitido acerca de la iniciativa de la 48ª Legislatura del Estado de Durango, que propone se inscriba en los muros del Salón de Sesiones de esta Cámara el nombre de Francisco Villa. Reconocer y justipreciar los méritos de Villa, como ya lo han sido los de Madero, Zapata, Carranza y Obregón, es rendir homenaje a la Revolución Mexicana en mucho de lo que ésta tuvo de entrañablemente popular y de pasión combativa, impulsos que desbrozaron el camino para que la propia revolución pasara de la etapa de lucha armada y destructiva que es propia de toda revolución en sus primeras fases a la de la construcción de un nuevo orden social y jurídico. Tiene la palabra el diputado Estrada Villa. Honorable Asamblea, durante mucho tiempo el nombre de Francisco Villa ha sido objeto de las más grandes calumnias y se ha tratado de enlodar su nombre. Ha habido un tremendo odio, un odio de clase que se ha estado expresando contra la figura del Centauro del Norte. En muchas ocasiones se trató de reivindicar a Francisco Villa sin mencionar su nombre, haciéndole homenajes a la División del Norte, poniendo el nombre de la misma a una calle o a una avenida, o como ocurre en Chihuahua, levantándole un monumento a la propia figura del general Villa, pero en el monumento se hace un homenaje a la División del Norte. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio de clase contra el general Francisco Villa? ¿Por qué tan tarde el reconocimiento a este héroe popular? En primer lugar, porque Villa fue un auténtico héroe popular, surgido de la entraña misma del pueblo humilde, que se desarrolló como un genio guerrillero y militar en el curso mismo de la lucha, donde incluso aprendió a leer y a escribir, demostrando así con su presencia misma cómo el pueblo siempre forma sus jefes, se da sus líderes. En segundo lugar, porque Villa, como Emiliano Zapata, fue un líder incorruptible que se mantuvo fiel a la causa popular. Por ello, veían en él una permanente amenaza, y por ello, como Zapata, fue ordenado su asesinato. En tercer lugar, porque fueron las fuerzas de Francisco Villa, el pueblo que se transformó en ejército, los que prácticamente exterminaron al ejército
profesional de la dictadura, tal como lo afirma el dictamen. Este es el mérito histórico más importante de la División del Norte y de los hechos de armas de Francisco Villa. Porque mientras el ejército de la dictadura, que estaba al servicio de los terratenientes y del capital extranjero, no hubiera sido liquidado, era imposible instaurar el nuevo orden social y jurídico, que surgieran las nuevas sociales, las nuevas relaciones sociales de producción capitalistas. Ni era posible la consolidación del poder de la burguesía. En cuarto lugar, porque Villa expresó, como quizá ningún otro héroe popular de la Revolución de 10, de una manera vigorosa, el sentimiento antiimperialista, su ataque a Columbus y la invasión militar yanqui que resultó de ese ataque con el pretexto de perseguirlo, determinaron que el pueblo viera en Francisco Villa al símbolo más importante de la lucha contra la explotación imperialista norteamericana, dejando expresado ese sentimiento en diversos corridos populares que se cantan constantemente en todos los pueblos y las aldeas de nuestra querida patria. Por eso Francisco Villa es un ejemplo internacional. Francisco Villa es una constante inspiración de la lucha guerrillera por la liberación nacional de los pueblos oprimidos del mundo, y particularmente de los pueblos hermanos de Latinoamérica. Francisco Villa fue una inspiración para la lucha del ilustre nicaragüense Augusto César Sandino, o del peruano Luis de la Puente Enceda, o del sacerdote colombiano Camilo Torres, o del comandante guatemalteco Turcios Lima, todos ellos muertos. Villa se ganó así, por todo ello, un tremendo odio de los terratenientes y de los hacendados que veían en él una amenaza. Villa se ganó el odio de los que en México se encuentran al servicio de los monopolios yanquis. Por eso resulta una paradoja que existan fuerzas empeñadas en tratar de utilizar el gran prestigio popular de Francisco Villa en la sistemática campaña anticomunista financiada por la embajada yanqui, o para tratar de prestigiarse a aquellos que están en contra del desarrollo económico independiente de nuestro país, y le hacen homenajes demagógicos a nuestros héroes cuando con su actitud diaria los niegan. No bastará por eso hacerle justicia a Francisco Villa, inscribiendo su nombre en letras de oro en los muros de esta Cámara, sino hacer que estos nombres que presiden nuestras sesiones vivan realmente y sean los rectores de nuestra vida nacional. Gloria eterna al más grande guerrillero que ha producido el pueblo de México. ¡Viva México!
han hecho la solicitud de hablar los señores diputados Estrada Villa y Ramírez. En consecuencia de esta presidencia, les concedo el uso de la palabra para hechos, 5 minutos. Hola, Andrea. No vendría a esa tribuna por segunda vez, a sabiendas de la cansado que se encuentra la misma, si no fuera por la imputación que el diputado Vicente Fuentes Díaz me hizo desde esta tribuna y que considero sumamente grave. No pertenezco a ninguna sórdida maquinación de provocación antinacional. Creo que esas fueron sus palabras. Ni sórdida, ni maquinación, ni provocación antinacional. Lo que yo he escrito, mi opinión es pública. No está escondida. Es una opinión responsable, que independientemente de que sea del agrado o no de uno o de muchos de ustedes, esa opinión está expuesta francamente, sinceramente, abiertamente. Pero no veo por qué razón, por el hecho de que yo haya afirmado aquí en la tribuna que el fenómeno muy mexicano de Francisco Villa, que es héroe popular como los demás de la historia nuestra, sea una inspiración y sea un ejemplo para muchos pueblos del mundo. Por haber hecho esa afirmación, el diputado Vicente Fuentes Díaz haya deducido de ahí, de esa afirmación, que yo pertenezco a la sólida maquinación de provocación antinacional. Hemos venido hoy a hablar de una de las figuras más queridas por el pueblo de México. Y cada uno ha expresado sus puntos de vista respecto de toda la dimensión y las características que le concede a ese personaje. Por tal motivo, haciendo uso de ese derecho, yo he expresado mis puntos de vista. Desde la tribuna rechazo con indignación y categóricamente las imputaciones gratuitas del diputado Vicente Fuentes Díaz. Guardar silencio, por favor.